Bueno, muy bien, vamos a meternos en la palabra de Dios y para ello les invito a que leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos a ir directo al texto. Les espero a que lo busquen, Lucas 11, desde el versículo 1 en adelante. Es una porción de la Escritura muy conocida por muchos, así que les va a resultar muy familiar. Dice así, versículo 1 en adelante: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí nomás con la lectura de la palabra. Hace algunos años atrás me tocó compartir la palabra en un campamento de jóvenes. Y en esos entretiempos en el campamento se me acerca un joven y me pidió para hablar un poco más en privado, así que fuimos a un lugar más privado para hablar. Y ahí abrió su corazón, encontró la confianza para abrir su corazón y me dijo que el Señor le había mostrado que una chica, vamos a llamar a este joven, joven A, y le dijo que una chica, la vamos a llamar fulana, el Señor le había mostrado que iba a ser su esposa. Así que bueno, le agradecí la confianza, haber abierto su corazón, traté de dar algún consejo pertinente, oramos y seguimos con el campamento. Poquito tiempo después, no recuerdo si al mismo día, al otro día, pasados un par de días, se acerca otro joven al cual llamaremos joven B y me pidió también para hablar en privado, mismo modus operandi, y dice: mira, quiero comentarte que estoy enamorado y el Señor me ha dicho que fulana, que era la misma fulana, iba a ser mi esposa. Y evidentemente estamos en medio de un tiempo de consejería pastoral, tenemos una confidencialidad para respetar a rajatabla, así que no puedo hacer la más mínima mención de lo que alguien anteriormente me había dicho. Así que bueno, lo escuché con atención, le agradecí por la confianza, traté de darle algún consejo, algunas preguntas, etcétera, oramos y lo dejamos en las manos del Señor. Al otro día viene otro joven, al cual llamaremos joven. Correcto, si dijeron C, acertaron. Misma historia, gracias, bla, 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 me voy a casar con fulana, para hacerla corta. Es la misma fulana. Entonces, fue una experiencia bastante curiosa. Evidentemente que ellos nunca se enteraron que esto sucedió. Cada uno conoce su parte de la historia. Yo como era receptor de las tres conversaciones, entonces me resultó una cosa muy particular. Yo sé lo que ustedes están pensando. Si a mí me tocaba ministrar la palabra de Dios en un campamento donde estaba Miss Universo. Pero no, creo que Cris en esa oportunidad no me había acompañado y además ya había sido tomada, así que no era el caso. Pero yo me quedé pensando en esta situación y surgieron algunas interrogantes y dudas y también algunas conclusiones. Dentro de las conclusiones que saqué, una de ellas fue que Dios no puede haberle dicho lo mismo a estas tres personas, por varias razones. Una, porque Dios no se contradice. Otra, porque Dios no cambia. Y otra, porque Dios nos ama y nos quiere demasiado como para darnos ese tipo de mensajes que nos pueden llevar a una confusión. Además de esa conclusión que saqué otra conclusión, que de estos tres varones, por lo menos dos de ellos no habían escuchado al Señor. Por lo menos dos, porque estaba la posibilidad de que ninguno de los tres hubiera escuchado al Señor, porque yo no seguí la historia, como siguió esto, y en este momento tampoco tengo condiciones como para poder volver a ver cómo terminó la historia. Y me lleva también a otra conclusión,
que para nosotros escuchar la voz de Dios a veces nos resulta un desafío. Y hay muchas cosas, muchas distorsiones, muchos mensajes que se entrecuelan, pueden venir del contexto, pueden venir de nosotros mismos, que a veces nos entreveran y nos confunden. Entonces, hay ciertas cosas básicas, profundas y súper importantes que nosotros tenemos que hacer para poder disfrutar el hecho de escuchar al Señor y tener la convicción que estamos escuchando al Señor. Y una de esas cosas fundamentales, pero por fundamental y sencilla que parezca, muchas veces obviada y dejada totalmente en el olvido, es ir a la fuente. Si queremos conocer un mensaje, si queremos escuchar algo acertadamente, entonces deberíamos ir a la fuente. Y es lo que hace este discípulo en esta ocasión. Por eso es que titulé este mensaje La hermosura de escuchar al Señor. Ayer hablábamos de la hermosura de ver y contemplar al Señor. Hoy vamos a ir otro paso, la hermosura de escuchar al Señor. Tenemos una gran necesidad de escuchar al Señor. Si fuéramos nomás al libro de Génesis, de allí podríamos extraer por lo menos dos cosas por las cuales es fundamental y muy importante escuchar al Señor. En primer lugar, que Dios nos creó, como se describe en Génesis, nos creó así como somos a su imagen y semejanza, y nos creó con dos oídos y una sola boca. Supongo que ya todos nos habíamos dado cuenta de esto. Dios nos creó con dos oídos y una boca, lo cual ya de por sí podría llegar a significar que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y en segundo lugar, la boca la podemos cerrar, cosa que los oídos no. Los oídos los mantenemos abiertos permanentemente, pero la boca es nuestra opción, abrirla o cerrarla. Y de hecho, en algunos momentos nos cuesta cerrar la boca. Y para poder escuchar al Señor, muchas veces tenemos que aprender a cerrar nuestra boca. Es el caso del Señor cuando los invita a los discípulos con los cuales tenía una empatía especial, los invita a un lugar que luego lo denominamos el monte de la transfiguración, porque allí el Señor se transfigura delante de ellos. Y estaban todos en una escena absolutamente majestuosa, cuando uno de ellos no puede cerrar su boca y dice: Señor, Señor, es bueno que estemos acá, vamos a hacer una ramada para ti. Y entonces viene una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Como diciendo, hay momentos en los cuales Dios nos dice: mira, yo quiero que estés acá. Este es un lugar precioso, es un lugar santo, es un lugar donde la palabra se abre, se exhibe, hay verdades. Yo quiero que estés acá. Pero en este momento es momento de cerrar los labios, cerrar el agite de nuestro corazón, ponerle un punto o una coma o guardar un poquito nuestras brillantes ideas y todas las cosas que pasan por allí, ponerlas un poquito en receso y escuchar. Así que en primer lugar, por eso es que el Génesis nos dice: tenemos dos oídos y una boca, y la boca por momentos deberíamos cerrarla. Y en segundo lugar, porque el Génesis en el capítulo 3 nos da un ejemplo superlativo de que nosotros tenemos una gran chance de cometer errores y de meter la pata, como fue en el caso de Adán y Eva. Tenemos la gran chance y la gran posibilidad de tomar malas decisiones si no escuchamos atentamente las cosas o si escuchamos las fuentes incorrectas. Por esas dos cosas tenemos una gran necesidad de escuchar la persona de Dios. Necesitamos escuchar la persona de Dios o necesitamos escuchar al Señor porque nos puede ahorrar mucho tiempo. Seguir instrucciones erróneas porque las escuchamos mal. No es que las instrucciones estuvieran mal, es que las escuchamos mal, las escuchamos a las apuradas. Entonces implica que después tenemos que volver a hacer todo de nuevo y como mínimo perdimos tiempo. Muchas veces perdemos otras cosas más. Saben que este es un mensaje que para desarrollarlo más en su totalidad no iba a dar el tiempo de comprimirlo en el tiempo que tenemos en esta conferencia. Y antes de que alguno se duerma, como Lázaro profetizaba, espero que no, por lo menos los que están acá están todos despiertos. ¿Amén? ¿Están despiertos ahí del otro lado? ¿Amén? ¿Tengo un amén? Muy bien. Hay unas partes del mensaje que no las puse. Esta es una, la necesidad que tenemos de escuchar la voz de Dios. Entonces, les invito, si ustedes quieren compartir y quieren tomarse un tiempito para pensar razones
por las cuales necesitamos escuchar la voz de Dios. Les invito a que hagan una lista y si quieren, después me la comparten. Seguramente le vamos a acrecentar algunas cosas a las que yo tenía. Y otra cosa es obstáculos que tenemos muchas veces por los cuales no escuchamos la voz de Dios. Esa también la dejamos de lado para mantener el mensaje un poco más comprimido y para que sea un poquito más agudo y enfocarnos un poco más en algunas cosas y tratar de sacarles el jugo. Pero espero a la vuelta una devolución. De hecho, agradezco ayer todos los hermanos que escribieron y que agradecieron por la palabra. Realmente les agradezco y es un aliento, y también es un aliento que nadie me dijo que fuera más breve. Cosa rara, pero no me lo pidieron. De cualquier forma, trataré de honrar el tiempo. Vamos a la Escritura. Dice que este discípulo lo observó al Señor. En primer lugar, dice que era un discípulo. El título discípulo tiene un gran significado. Pero algunas veces, como pasa con otros títulos, un título se puede quedar solamente en el nombre, en lo nominal, y carecer del contenido o el significado. Es decir, se puede quedar solamente con la cáscara y carecer el contenido. La palabra discípulo tiene un gran significado. Es una persona que se emprende en una aventura de disciplinas sostenidas con el tiempo, con el afán de ser igual a su maestro. Lo tengo más resumido acá en esta definición. Un discípulo es alguien que a través de ciertos hábitos disciplinados procura ser como su maestro. La cosa es que en la definición es así. Es alguien que a través de ciertos hábitos disciplinados procura ser como su maestro. Y de hecho, el maestro lo eligió él. Él elige de quién quiere ser discípulo. Y acá tenemos a alguien que quiere ser discípulo del Señor. Pero muchas veces pasa que es un nombre que queda solamente en la nomenclatura porque se contradice con la práctica. Por un lado se dice una cosa, pero por otro lado se está haciendo otra muy diferente. Por un lado Jesús supuestamente es nuestro maestro, pero por otro lado nuestra forma de vivir, nuestra forma de aplicar algunas enseñanzas están prácticamente en las antípodas de lo que el Señor nos está diciendo. Pero cuando vemos que alguien que es denominado discípulo, su práctica coincide, está en sintonía con su nomenclatura, es una belleza. Es algo digno de ver y es algo tan hermoso que es digno de que quede en nuestra retina con agrado por un buen tiempo. Desconocemos quién fue este discípulo. No sabemos, la Biblia no lo dice, así que nosotros no vamos a inventar. ¿Habrá sido Pedro con ese ánimo impulsivo y esa personalidad a veces avasallante de querer seguir al Señor a todos lados, incluso caminando sobre el agua? No sabemos. ¿Habrá sido Felipe? ¿Habrá sido Juan, que quería estar cerca del latido del corazón del Señor? ¿Habrá sido Mateo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que era alguien que observaba al Señor y que quería dar pasos hacia adelante. Y aunque desconocemos varias cosas de este discípulo, como por ejemplo quién era, su nombre, lo que sí conocemos es que hay ciertas características que son de gran valor y que nos dan un buen ejemplo. Y vamos a describir 4 características a lo largo de este mensaje. Lázaro, ¿vos tenías algún vaso en especial? Perfecto. En primer lugar, nos dice que era un discípulo que observaba. Ayer hablamos un poquito de esto cuando vimos lo de Isaías y hablamos de la disciplina y de lo que es ser deliberado en observar algo. Como algunos posiblemente no lo pudieron escuchar o porque se les entrecortó o lo que fuera, y como habrá algunas personas más, no voy a decir lo mismo de ayer, pero sí quisiera hablar un poquito de esto. El Señor Jesús estaba orando en un cierto lugar y este discípulo lo observó. Es ese tipo de observación que un padre quiere de su hijo, que un maestro quiere de su alumno o que un jefe quiere de su empleado. Es ese tipo de observación que está queriendo hacer las cosas igual, que está queriendo seguir esa pisada. Ese es el tipo de observación que tiene este discípulo. Hay una diferencia entre meramente mirar y observar.
Observar es prestarle atención, enfocarse en algo para poder ver si hay algo digno de imitar, si hay alguna lección que yo pueda extraer, algo que me pueda enriquecer, algo que haga que mi vida sea más fructífera, sea más plena. Cualquier cosa que le pueda aportar a mi vida la estoy observando. No necesariamente mirar es lo mismo que observar. Para mirar hay que tener vista, que es uno de los 5 sentidos que tenemos. Pero fíjense que podemos mirar o tener el sentido de la vista y no ser capaces de observar. Y por otro lado, puede ser que no tengamos el sentido de la vista y sin embargo podamos tener observaciones muy precisas y profundas, como lo manifiestan algunos ciegos en la Escritura, que aunque no tenían el sentido de la vista, pudieron observar cosas en forma más profunda que multitudes enteras que sí tenían la bendición de poder ver. Este discípulo entonces observó que Jesús era una persona de oración. Eso es lo que él ve. Jesús es una persona de oración. Y entonces lo observó y eso lo lleva a otras cosas. Sería bueno que nosotros desarrollemos esta virtud de observar. Requiere disciplina, ayer mostrábamos los binoculares. Requiere disciplina, a veces requiere algo de inversión, pero a veces no hay que invertir nada, es solamente ver lo que está a nuestro alrededor y hay lecciones que las podemos aprender si pudiéramos observar un poquito más. A mí me gusta observar y me he movido en diferentes contextos y cada vez más trato de asimilar algunas cosas ricas en sus contextos. Entonces, tengo algunas víctimas cuando estoy en algún lugar y empiezo a hacer preguntas sobre cosas que realmente me interesan. No es por curioso o por molestar, es porque me interesa, porque realmente me enriquece y saco lecciones lindas de esto. A veces son lecciones negativas, pero que nos sirven para evitar una misma huella que nos sirve. Hace poco tiempo atrás, el año pasado, estuve en la ciudad de Buenos Aires y me quedó un tiempito libre, entonces decidí ir a la casa de Gardel, que para todos los que somos rioplatenses es una figura muy, muy significativa. Diríamos hoy en día, fue un gran influencer. Si alguien no entiende esta palabra, seguramente que alguien más jovencito se lo puede explicar. Gardel fue un gran influencer de aquella época. Así que quise ir y entonces, bueno, me tomé un ómnibus, un colectivo para ponernos en contexto. Fui en el colectivo, en el micro fui al centro de Buenos Aires, allí donde está el mercado del abasto, y lo vi, ese abasto. Yo había visto bastantes documentales de Gardel, había leído su biografía varias veces, así que todo eso me resultaba muy familiar, a pesar de que nunca lo había visto, pero sí había escuchado y había leído. Así que ahí estaba en el mercado del abasto, que hoy día, por supuesto, es un shopping, y no sabía bien cómo ubicarme, así que vi un puesto que había allí en una esquina y me acerqué a preguntar. Habían 2 personas, un muchacho y una señora un poco más mayor. El que estaba más próximo era el muchacho y le pregunté: estoy queriendo ir a la casa de Gardel, ¿me podrías invitar, explicar cómo llegar? Y el muchacho me miró como diciendo: ¿este dónde salió? Parecía un marciano el muchacho este. Estaba tan despistado de lo que le preguntaba, pero la señora, que supongo que era la madre, se dio cuenta enseguida, entonces como que lo sacó del primer plano, ¿verdad? Lo sacó del primer plano y dijo: mire, 4 cuadras para allá, vaya que ahí la va a encontrar. Y yo salí de ahí diciendo, casi que diciendo: ¿pero qué le pasa a este pibe? Estás a 4 cuadras de un ícono de lo que fue el Río de la Plata y mucho más allá, y no sabés quién es, jamás observaste, 0 sentido de observación. Yo nací o crecí toda mi vida no, los primeros años de mi vida, cerca del Palacio Legislativo. Yo vivía a 6 cuadras del Palacio Legislativo. Es como que me vinieran a preguntar: ¿dónde queda el Palacio Legislativo? Y yo dije: no sé, ¿no? Es terrible edificio. Bueno, a veces que tenemos cosas muy, muy significativas en nuestro entorno, que es cuestión de ponerle un poquito de voluntad para observarlas. Y otra que Gardel o el Palacio Legislativo. Acá estamos hablando de la figura preponderante del Señor Jesús. Y hay cosas que debemos observar de Él
para poder emularlas. Un verdadero discípulo observa a su Señor para poder dar algún otro paso hacia adelante. Y el segundo paso, el segundo punto, es que este discípulo nos está diciendo que anhelaba ser como su Señor. No lo mira para solamente exclamar, qué interesante, qué interesante. Como a veces parece que de repente estamos frente a una exposición de la palabra y nos vamos diciendo, qué interesante. Este discípulo no quería salir diciendo, qué interesante. Este discípulo quería decir, quiero lo mismo, quiero salir de acá con la misma cosa. Y por eso es que este discípulo manifiesta que anhelaba ser como su maestro. Eso es la esencia misma del discipulado, es anhelar ser como su maestro. Lo que veo, lo quiero emular, lo quiero traer para mi vida, lo quiero imitar. No quiero escribir de lo que observo. Sí, puedo escribir, puedo contar relatos, puedo hacer una historia, pero esto no se trata de observar para escribir o para contar la historia que otros viven. Esto se trata de observar con el anhelo de que yo no sea un mero espectador, sino que sea un imitador y un hacedor de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, subir esta escalera de llegar a dominar algo, como es la oración, en este caso, requiere este primer escalón que es anhelarlo. Pero no nos podemos quedar allí. El tercer punto que quisiera mencionarles es que este discípulo va en la dirección de su anhelo. Primero lo observa al Señor orar. Después anhela ser como Él. Y en tercer lugar, se dirige en la dirección de su anhelo. Por eso es que habla con el Señor y le hace esta petición: Señor, enséñanos a orar. Aquí quisiera hacer un pequeño alto. Ya lo estamos haciendo, de hecho. Este discípulo subió el escalón de la observación para después dar otro paso hacia arriba y anhelar algo. Y en este segundo peldaño de lo que es anhelar, lamentablemente está atiborrado de personas que nunca dan un paso hacia lo que es ir en la dirección de su anhelo. Hay una gran multitud en este segundo paso de lo que es anhelar algo. Por ejemplo, permítame que ponga algunas ejemplificaciones. Miles de personas han anhelado tocar un instrumento musical y han invertido, han comprado instrumentos. A veces veo instrumentos muy valiosos que músicos destacados jamás los han llegado a tener, pero no hicieron más que eso, que anhelarlos y conseguir algo. Pero ese instrumento hoy jamás ha sido ejecutado. La persona que lo compró nunca lo hemos escuchado ejecutar algo en presencia de otros. Lo mismo podríamos decir de personas que han comprado sets de pintura, óleos, acrílicos, témperas, lápices. Han pasado los años y esos óleos, el pomo ya está totalmente vencido. Es como la pasta de dientes, si alguien no está familiarizado, que la dejan ahí 8 meses. Espero no estar hablando de nadie en particular. Después cuando la van a abrir es una pelota, parece un engrudo, no una pasta de dientes. Lo mismo ha pasado con los óleos, las acuarelas, las pastillas de acuarela están todas resquebrajadas, porque se tuvo un anhelo, pero no se dirigió seriamente en la dirección de ese anhelo para poder verlo materializado. ¿Qué podríamos decir de libros? ¿Cuántos han comprado libros y jamás los han leído? ¿Cuántos han comprado herramientas y jamás las han usado, jamás llegaron a hacer lo que habían supuestamente proyectado hacer con esas herramientas? ¿Cuántos han comprado alguna máquina que jamás ha producido cosa alguna? Hermanos, ¿ustedes se identifican con esto? Yo sí. Yo me identifico con haberme quedado mucho tiempo en un segundo escalón sin dar un paso significativo en lo que es la vehemencia de ir en la dirección del anhelo. He tenido muchos deseos que quedaron tristemente en la historia efímera de algo que se deseó, pero que nunca se alcanzó.
Pero en cuanto a lo que es la figura del Señor, no deberíamos quedarnos allí. No deberíamos quedar solamente con el anhelo de decir yo quiero ser como el Señor. Tenemos que ir en la dirección de ese anhelo. Y es lo que hace este discípulo. Y le pide al Señor que le enseñe a orar. Además, él usa lo siguiente, que parece una sutileza, pero que quisiera hacer una mención en cuanto a esto. Dice, como Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista. Quiere decir que este discípulo, que no sabemos su nombre, no sabemos quién era, sí sabemos, el silencio de mi celular no anda muy bien y me está sonando acá. Quien quiera que me está llamando, por favor que pare. Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos y este discípulo lo sabía. A lo que voy es a que el conocimiento previo de este discípulo fue algo que lo estimuló a ir hacia adelante. Él sabía que Juan le había enseñado a sus discípulos, lo cual era un incentivo, era un viento en la camiseta como para poder hacer lo mismo y pedirle al Señor. Creo que el conocimiento previo y las experiencias pasadas tienen que ser un faro que nos ilumine hacia adelante y no un muelle en el cual nos atemos a quedarnos donde estamos. Todos tenemos un conocimiento previo y todos tenemos una experiencia previa. A veces hemos conocido cosas que han sido buenas, a veces hemos conocido cosas que no nos han servido. Lo mismo las experiencias, hemos tenido de todo tipo. Pero esas experiencias pasadas deberían iluminarnos para proyectarnos hacia adelante y no para aferrarnos a quedarnos en un mismo escalón y quedar para atrás. Al observar al Señor, entonces, y al tener el incentivo de que los discípulos de Juan el Bautista habían aprendido a orar de él, se anima a pedirlo. Y esto también es algo de destacar, porque cuando uno pide algo, hay un riesgo en pedir algo. Yo no sé de estos 3 jóvenes que mencioné al principio, si alguno de ellos al final se atrevió a hablar con aquella fulana. Eso lo desconozco. Pero esa es una de las situaciones en las cuales hay un riesgo. Hay un riesgo de acercarse a alguien y pedir algo, porque la respuesta puede ser que no. Y algunas veces ese temor nos paraliza. Cuando lo que tenemos que ejercitar es la fe, lo que hacemos es enterrar la fe y ejercitar nuestro temor. ¿Ustedes se acuerdan la parábola en la cual el Señor había repartido talentos y algunos trabajaron con sus talentos y uno dijo, no, yo tuve miedo, tuve temor? Bueno, lo que estaba diciendo prácticamente es esto. Lo que yo tendría que haber enterrado, que era mi miedo, fue lo que estoy exhibiendo ahora. Cuando en realidad lo que tendría que estar exhibiendo y tendría que haber usado, lo enterré. Y a veces nos hacemos eso a nosotros mismos. Dejamos que nuestros miedos nos controlen, nos paralicen, nos guíen. Él, evidentemente, había una posibilidad, aunque remota, porque ya conocía, con ese conocimiento previo, conocía la experiencia de Juan el Bautista, ya sabía que tenía mucho a favor como para que el Señor le diera una respuesta positiva. Pero si lo lleváramos a otro contexto, donde a veces nosotros podríamos pedir ciertas cosas, pero quizás no nos animamos, no hacemos bien. No hacemos bien, porque el Señor nos da un rezongo, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 2, cuando dice, ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Después dice otras cosas más que le agregan mucha luz a lo que es pedir adecuadamente, pero quedémonos con esto. Ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Deberíamos animarnos a pedir, sobre todo cuando se trata del Señor. Y si la respuesta del Señor fuera negativa, entonces es porque hay otra puerta que se va a abrir y hay otras cosas que el Señor nos va a sorprender y nos va a bendecir con ellas. Último punto. Este discípulo nos está diciendo que sabe que la vida como discípulos es una vida en comunidad. Es interesante cómo utiliza su pedido al Señor. Le dice, Señor, enséñanos a orar. No dice, enséñame a orar. Si el pedido lo hubiera hecho alguien como yo, posiblemente lo hubiera llevado un poco aparte al Señor y le hubiera dicho, Señor, entre vos y yo, enséñame a orar. Veo que
A veces pasan cosas maravillosas en tu comunión con el Señor. Enséñame, yo quiero este poder, quiero esta comunión. Bueno, este discípulo no era así. Este discípulo me da la impresión de que está hablando en presencia de otros y le pide al Señor, Señor, enséñanos a orar. Pensó en los demás. La vida cristiana es una vida en comunidad. Una de las cosas que me resulta un gran signo de interrogación en cuanto a esta época en la que estamos viviendo y esta cuarentena, esta emergencia sanitaria, como se la quiera denominar, es que nosotros ya veníamos con un impulso bastante grande a ser bastante individualistas, ser personas que pensamos mucho en nosotros mismos y tener muchos incentivos para estar en la nuestra. Capaz que interactuamos con personas de África, de Noruega, del otro lado del mundo, pero con las personas que están a nuestro alrededor no interactuamos demasiado. Eso antes del coronavirus. Ahora que estamos más llamados a estar confinados y a interactuar más por Internet, me pregunto si no deberíamos ser mucho más cautos en tener conciencia que la vida cristiana es una vida en comunidad. El inventor de la iglesia es Jesucristo. La palabra iglesia significa comunidad, significa congregación. No es una palabra religiosa, es una palabra que habla de grupo. Y en el caso de la iglesia de Jesucristo, es una iglesia, es un grupo que está reunido con objetivos y propósitos espirituales mandados por Dios. Esto es un invento de Dios. No lo inventé yo, no lo inventó ciertamente ninguna otra persona. Es algo que lo instituyó el Señor Jesús. Y de hecho la iglesia del Señor Jesús es lo único que va a prevalecer. Las instituciones bancarias más prestigiosas en la era moderna van a pasar, las instituciones deportivas más prestigiosas van a pasar, no tienen promesas eternas, pero la iglesia de Jesucristo tiene promesas eternas y tenemos el privilegio, aquellos que hemos nacido de nuevo, de ser parte de la iglesia de Jesucristo. La vida cristiana pasa por allí, por una vida en comunidad. De hecho, si le pedimos al Señor que nos enseñe algo, muchas de las cosas que el Señor nos va a enseñar, no nos las enseña meramente leyendo un libro, no nos las enseña meramente escuchando una prédica o escuchando un programa en YouTube, la radio, donde fuera. Muchas de las cosas valiosas, profundas que el Señor nos las enseña en la vida en comunidad, que es la iglesia del Señor Jesús. Tarde o temprano, escuchar al Señor nos va a llevar a servir a otros. Ayer veíamos el caso de Isaías y dejamos la historia donde la dejamos porque no teníamos tiempo para continuar. Pero en los siguientes versículos, luego de que sus labios, su vida es limpiada, entonces viene algo que lo lleva a pensar en los demás. La vida que aprende de Dios es una vida que no es una vida independiente, ensimismada, es una vida que piensa en los demás, que interactúa con los demás, que aprende a amar a los demás, así como aprende cómo convivir y cómo servir a los demás y de esa forma crecer en el camino más glorioso y feliz que existe. Llego a la conclusión, amados hermanos. Cuando escuchamos al Señor, es una maravilla, porque aprendemos. Para poder escucharlo tenemos que ir a la fuente, tenemos que ser observadores, tiene que haber una coherencia entre lo que decimos que somos y lo que vamos a hacer. Si somos discípulos, entonces tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que después vamos a hacer. Tiene que haber ese anhelo por ser como el Señor, que no se queda en ese segundo escalón solamente de cantar algunas canciones como, por ejemplo, la que cantábamos antes de que me tocara la palabra, que decía, este es mi deseo, amarte a ti. Claro, es un deseo y es lógico y está bien, y todos deberíamos cantarlo y quedar roncos al cantarlo, pero de nada serviría si no salimos de ese escalón y nos vamos en la dirección determinada de nuestros deseos e ir al Señor específicamente para pedirle algunas cosas. Me imagino que algunos podemos pedirle al Señor que nos enseñe a orar, podemos pedirle al Señor que nos enseñe a amar. Él no necesita aprender a amar porque Él es amor. Y Él me ama y Él te ama.
Dios no ama a la persona en la cual te vas a convertir o a la persona en la que me voy a convertir. Dios ya me ama así como soy. Y nada me puede apartar del amor de Dios. Ahora, Dios no necesita amar, ni nada va a alterar su amor hacia ti ni hacia mí. Pero yo necesito aprender a amar. Yo necesito aprender a amar a las personas igual que Dios. Necesito, qué lindo pedido sería, Señor, enséñame a amar. ¿Será que Dios puede enseñarme a amar? Con este trasfondo que tengo, con este caractercito que tengo, ¿será que Dios puede? ¿Será que Dios no enseñó a amar a una persona que sus amigos, sus conocidos lo llamaban hijo del trueno? ¿Qué les parece? No era un apodo muy mimoso, muy tierno. Hay apodos que son más tiernos, ¿verdad? Pero este no era muy tierno. Este era un apodo bastante radical, ¿no? Hijo del trueno. ¿Saben quién era? Era el apóstol Juan. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Verdad? El apóstol Juan escribe la primera carta de Juan y una de las columnas allí en la carta es el amor. Es una persona que viene de un trasfondo que el Señor fue capaz de revertirlo porque le enseñó. Otro que la Escritura describe como alguien que respiraba amenazas y muerte era ni más ni menos quien después fue convertido en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue quien Dios usó para escribir 1 Corintios capítulo 13, que es una de las porciones y de las escrituras que más se leen en las bodas en todo el mundo. Dios puede enseñarnos a amar. Dios puede enseñarnos, cuando lo escuchamos, nos puede enseñar a tomar direcciones y decisiones correctas. Cuando escuchamos al Señor, aprendemos a valorar lo que realmente tiene valor, porque Satanás tiene un montón de espejitos con brillo que nos quiere cambiar por cosas que realmente valen, pero Dios nos puede enseñar a valorar las cosas que realmente tienen valor. Cuando escuchamos a Dios, realmente valoramos estar unidos, como dice acá, unidos para avanzar. Y si existiera alguna división, entonces, hermanos, sepamos lo siguiente, que cuando algo nos divide, entonces lo que nos une no es lo suficientemente fuerte. Y si lo que nos une no es suficientemente fuerte, entonces no hemos aprendido a amar, lo cual nos lleva al primer punto, a decir, Señor, enséñame a amar como Él ama. Preguntas para reflexión y para terminar con esta prédica. ¿Se podría decir de mí que soy un verdadero discípulo? ¿Y quién lo dice? Bueno, además de que yo puedo decir, puedo tener unas ínfulas terribles, porque yo estuve en tal seminario, hice tal seminario, asistí a tal congreso. Bueno, sí, eso lo pueden decir algunos papeles firmados, etcétera. Pero las personas que conviven conmigo, personas de referencia, ¿podrían decir que yo soy un verdadero discípulo? ¿Qué cosas he escuchado del Señor últimamente? Leemos la palabra, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué cosas las he escuchado directamente del Señor para mí? Porque Él habla y nos habla directamente. ¿Qué cosas hago en las cuales demuestro que quiero ser como Él? ¿Cuáles son los faros del pasado que me iluminan para avanzar hacia el futuro? ¿Qué cosas indican que pienso en los demás? ¿Qué cosas hago que indican que yo pienso en los demás? Que el Señor nos dé sabiduría para disfrutar la hermosura de escucharlo a Él, la hermosura de escuchar su voz. Hay muchísimas bendiciones y beneficios en escuchar su voz. Tendríamos que pagar fortunas para escuchar la voz de Dios y sin embargo la tenemos accesible para nosotros donde quiera que estemos, en cualquier momento del día. Qué trágico sería teniendo un referente como el Señor cerca nuestro, dispuesto a hablar palabras de verdad que no pasan jamás. Qué triste sería que no sepamos escucharlo. Aprovechémoslo. Aprovechemos esta hermosura de escuchar al Señor a diario.
Oremos para terminar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por discípulos a los cuales no conocemos ni siquiera su nombre, pero que nos dan un ejemplo maravilloso como para que nosotros también podamos disfrutar cosas realmente hermosas. Hay tanto para aprender de ti, hay tanto para escuchar de ti. A orar, amar, perdonar, decidir, cómo interactuar, hay tantas cosas. Es una escalera larga. Pero te pedimos que tú nos ayudes, nos ilumines a ver cuál sería el próximo paso. A tener esa valentía de arriesgarnos a pedirte cosas. Capaz que tú nos vas a decir que no, es cierto, pero posiblemente nos digas que sí. Ayúdanos a tener la valentía de dejar otras cosas a un lado para poder ejercitar las cosas que tú nos enseñas. Padre, ayúdanos a que nuestro discipulado se manifieste cada vez más como una vida en comunidad. En este mundo cada vez más individualista, ayúdanos, por favor, a distinguirnos como personas que realmente trazamos vínculos, que estamos bien unidos por las coyunturas, que se animan, que se estimulan mutuamente. Ayúdanos a brillar con la luz de Jesucristo, no solamente pensando en nosotros, quienes somos de tu pueblo, sino pensando más allá, en aquellas personas, aquellos varones macedonios, como dice tu palabra, que nos están pidiendo pasa y ayúdanos. A veces están muy lejos, pero otras veces los tenemos tan cerca. Nos encomendamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera terminar con una última cosita. Les agradezco a todos la paciencia por haber escuchado. Nosotros asumimos que estas conferencias son principalmente para personas que han aceptado a Cristo ya, que somos parte de la familia de Dios. Pero una de las primeras cosas que deberíamos acercarnos y observar al Señor es que Él ha venido para poder rescatar nuestras vidas, para poder marcar un antes y un después. Esta Semana Santa es el momento más significativo en el cristianismo, porque es el momento en el cual el Señor Jesús murió por nosotros. Celebramos mucho la Navidad, es el momento en el cual nació, y es maravilloso, como dice un himno, es el día en el cual el cielo besó la tierra, el nacimiento del Señor Jesús. Pero su nacimiento meramente no nos salva, ahora su muerte en nuestro lugar sí. Él murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir su vida. Llevó nuestra vergüenza para que nosotros pudiéramos llevar y compartir su santidad. Todo lo demás que el Señor tiene para nosotros, todas las enseñanzas comienzan por por el hecho de venir a Jesucristo, en arrepentimiento y en fe, que el Señor si te señala algún pecado, no es para meramente hacerte sentir culpable, sino para decirte que hay esperanza y hay esperanza de cambio. Yo quisiera invitarte ahora, si estás escuchando este mensaje y reconoces que tu corazón ha escuchado sobre las cosas de Dios en varias oportunidades, pero nunca has dado un paso de fe de entregarle tu corazón al Señor, tu alma al Señor. Quisiera invitarte a que tengas una oración con el Señor. Quisiera invitarte a que te acerques a Él con un pedido al cual Dios siempre dice que sí. Es, Señor, perdóname, te recibo y quiero que me recibas. Te voy a invitar a que repitas una oración. La puedes repetir con tus propias palabras, pero quisiera invitarte a que en esta noche, este viernes, abras tu corazón a Jesucristo para que Él marque un antes y un después en tu vida. Repetí conmigo, por favor, ¿dónde estás? Dios, te doy gracias por amarme. Te doy gracias por Jesucristo, por su muerte en mi lugar. Quiero presentarme tal como soy. Te pido que me perdones. Tú conoces mi pasado, más que yo mismo. Me arrepiento de las cosas que no te han agradado. Te pido que me perdones. Y así como tú me recibes, yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador y también como mi Maestro. Quiero seguirlo,
Quiero aprender muchas cosas de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos cuando el Señor así lo permita.